Me discriminaron toda mi vida por culpa de mi hermana, la niña dorada, y al fin conseguí mi dulce venganza el día de mi boda. Enfrenté discriminación toda mi vida debido a que mi hermana era la favorita, y ella incluso trató de caminar por el pasillo en mi boda. Por fin me vengué. Mis padres siempre favorecieron a mi hermana, y no era algo sutil. Si ella me acusaba de algo, ellos le creían y me castigaban. Pero si yo la acusaba a ella, incluso con pruebas irrefutables, le daban un castigo más ligero, y de alguna manera encontraban un motivo para regañarme también. Mi pastel de cumpleaños siempre tenía que ser de su sabor favorito, y mis padres fingían que no sabían que lo odiaba. Siempre le compraban más cosas que a mí, y nos llevaban a donde ella quería, aunque se suponía que la salida era por mí. Mi hermana creció consentida, y me usaba como saco de boxeo. Al principio casi me ignoraba, pero todo empeoró cuando éramos adolescentes. Ella terminó sin amigos y su comportamiento se deterioró. Sus amigas se mudaron o la dejaron porque era mala. No lo sé, porque nunca fuimos cercanas. Mis padres presumían de sus logros, pero nunca mencionaban sus problemas, mientras que constantemente resaltaban mis defectos como material de burla. Yo solo supe que no tenía amigos porque íbamos a la misma escuela y me di cuenta de que ya no andaba con nadie. Mientras tanto, yo era bastante popular. Mi hermana se dio cuenta de ello y, de repente, pasé de ser un saco de golpes ocasional a alguien al que necesitaba derribar constantemente. Empezó a acusarme a mí y a mis amigos de más cosas. Mis padres dejaron de dejarme salir con nadie con excusas como «no son buenas personas según tu hermana» o «¿por qué quieres dejarnos? ¿Por qué no puedes ser como tu hermana y disfrutar del tiempo en familia?» Lo que me salvó de un aislamiento total fue mi familia extendida. La mayoría vivía en el mismo pueblo y me llevaba bien con mis primos a pesar de algunas diferencias de edad. En una reunión me invitaron a algo, no recuerdo qué, y yo respondí triste que no me dejaban ir a ningún sitio. Cuando me preguntaron por qué, de niña dije sin filtros que era porque no me permitían tener amigos, ya que mi hermana no tenía ninguno. Esa frase llegó a oídos de los adultos, quienes al parecer destrozaron verbalmente a mis padres después. Más tarde me regañaron por mentir y me castigaron un mes sin salir, pero después me dieron un poco de libertad, así que valió la pena. Mi hermana se cambió de escuela. Supongo que la humillación de que nuestra familia extendida supiera que no tenía vida social fue demasiado y exigió cambiarse. Y mis padres inmediatamente accedieron, aunque les costaba más porque la nueva escuela quedaba más lejos. Hizo amistades en la nueva escuela. Sin embargo, nunca volvió a ignorarme en lo esencial. Habiendo sentido el poder de fastidiarme y estando enojada porque le conté a la familia que no tenía amigos, nunca me dejó en paz. Mi vida siguió siendo difícil. Sus amigas venían a casa a burlarse de mí, lo que mis padres llamaban bromas ligeras. Nunca invitaba amigos a casa porque mis padres eran pésimos anfitriones o mi hermana los acusaba de robar y mis padres le creían. Me volví muy cercana a mis primos, ya que mis padres nunca se atrevían a tratar así a la familia. Luego tuve mi primer novio. No quería llevarlo a casa, pero mis padres insistieron. En un momento nos separamos y él vino a buscarme para contarme que mi hermana se estaba comportando de manera demasiado amistosa con él. Se acercó, intentó llamar su atención y empezó a decirle cosas negativas sobre mí mientras resaltaba lo buena que era ella. Mi novio se molestó y corrió a buscarme. Por supuesto, mi hermana contó otra versión a mis padres. Dijo que había sido mi novio quien intentó acercarse a ella y que, naturalmente, lo había rechazado porque no podía hacerme algo así. ¿A quién le creyeron mis padres? A mi hermana. Mi novio no era perfecto, pero le creí enseguida.
Recuerden, yo era una adolescente sufriendo un trato injusto. Estaba resentida y de mal humor, y sentía hacia mi hermana la misma antipatía que ella hacia mí. Ahora hablemos de otro detalle. No lo mencioné antes porque no era lo más importante, pero mis padres tenían la costumbre de demostrar cariño con comida, siempre ofreciendo porciones grandes y muchos dulces. Mi hermana aceptaba esas costumbres, mientras que a mí a veces me restringían los postres como forma de castigo. Obviamente, el peso no es lo que importa, sino la personalidad. Sin embargo, ya en esa época, mi hermana era caprichosa y acostumbrada a que siempre le dieran lo que pedía. Incluso sus intentos de llamar la atención eran torpes, porque nunca había aprendido a esforzarse por nada. Pedía, y mis padres se lo concedían. De todos modos, mis padres me prohibieron salir con un chico tan horrible. Traté de seguir la relación en secreto, pero era difícil y terminó. Tuve otro novio, pero nuevamente mi hermana lo acusó de coquetear con ella. Cuando él rechazó sus avances, mis padres volvieron a creerle a ella. Traté de señalar que esto ya había pasado antes, pero decidieron que yo era incapaz de tomar buenas decisiones y seguía eligiendo malos novios. La relación no pudo soportar la situación tipo Romeo y Julieta y se desvaneció otra vez. Eventualmente me llamarían una cualquiera en la secundaria, pues aceptaba besuquearme con chicos y cosas así, pero me negaba a tener relaciones serias. Afortunadamente, eso nunca llegó a oídos de mi hermana o mis padres. Mi hermana sí llevó un novio a casa durante todo este tiempo. Lo exhibieron con orgullo y mis padres pasaban cada segundo diciéndome lo bueno que era y por qué yo no podía ser como ella y conseguir a alguien así, hasta que dejó de aparecer y de repente él era un bastardo manipulador que la había engañado. Y así seguía el trato desigual. En esa época, ella tenía más dinero para gastar y sus horarios de llegada eran mucho mejores que los míos. Era libre de ir a cualquier parte, a cualquier hora, mientras yo no podía. Si lo señalaba, mis padres decían que era porque ella era mayor. Pero cuando yo llegué a esa edad, seguía sin tener el mismo trato que ella. Y cuando lo señalé, negaron haber dicho eso, o afirmaron que era porque yo no podía ser de confianza como ella, usando las acusaciones de mi hermana contra mis novios y amigos como prueba de mi mal juicio. Pasó el tiempo y llegó la hora de que mi hermana se graduara. La aceptaron en una universidad, no muy prestigiosa, y no tenía ninguna beca. Nuevamente, como solo me contaban sus logros, no sé en qué universidades intentó entrar, así que no puedo decir qué tan mal le fue. Sí sé que sus notas eran malas en la escuela, porque cada vez que sacaba una B, lo celebrábamos. Yo solía sacar buenas notas, pero mis padres se negaban a celebrar, alegando que, como siempre sacaba esas calificaciones, no había nada que festejar. Mis padres naturalmente armaron un gran espectáculo y le dijeron que pagarían todo. Me alivió que se fuera de la casa, aunque no mejoró mi vida. Siempre volvía cada 2 fines de semana y de alguna manera desaparecían cosas de mi cuarto u ocurrían otros problemas que ella inventaba para hacer mi vida miserable. Mis horarios seguían siendo estrictos. Eventualmente mi mamá vino a Bacha a hablar conmigo sobre mi inminente graduación. Soy apenas un año menor que mi hermana. Me dijo que, como estaban pagando la universidad de mi hermana, no tenían dinero para pagar la mía, así que sería mejor que empezara a trabajar inmediatamente después de graduarme y esperara hasta que mi hermana terminara la universidad, para ver si podían permitirse algo para mí. Y si decidía quedarme en casa, tendría que pagar todas mis cosas, parte de las cuentas y renta. Señalé que podría obtener préstamos estudiantiles. Mamá dijo, sí, excepto que no, porque eran tan cariñosos conmigo, y yo tenía tan mal juicio que ellos decidirían si una universidad valía la pena endeudarme o no.
No estoy segura de cómo me detendrían de obtener préstamos, pero no pregunté. Becas ni se mencionaron. Ya no sabían cuáles eran mis notas y nunca creyeron en mis capacidades de todas formas. No pestañeé. Simplemente dije, de acuerdo. Mi mamá claramente no esperaba eso y siguió llorando. Tal vez esperaba que hiciera un berrinche para tener una excusa y no pagar nunca mi universidad. Pero no dije nada excepto que comprendía su posición. Les agradecí por su cariño. Y así quedó. Mi papá intentó lo mismo después, pero también me negué a reaccionar emocionalmente. Verán, después de toda una vida de su terrible crianza, nunca tuve expectativas respecto a mi educación. Sabía que encontrarían una excusa para no pagar la mía y hacer mi vida miserable. Jamás creí que eventualmente pagarían si trabajaba y esperaba a que mi hermana se graduara. Me había estado preparando para la universidad mucho tiempo. Apenas podía salir. Mis amistades eran escasas, así que tenía mucho tiempo para estudiar. Y estudiar lo hice, porque veía la universidad como mi única oportunidad de ser libre. Bueno, llegó el momento y trabajé como loca y obtuve una beca. No era en nada como Ivy League, ni en una carrera de derecho o medicina, pero era un curso lo suficientemente bueno en una universidad decente con beca completa. Sabiendo que mi hermana lo odiaría e intentaría detenerme a través de mis padres, puse mi logro en las redes sociales al mismo tiempo que se lo dije a ellos, obligándome incluso a darles las gracias en la publicación. Ahora no podían prohibirme ir, pues tendrían que explicar a la familia por qué no. Al principio incluso se sintieron un poco orgullosos y lo contaron, y luego supongo que mi hermana los convenció y cambiaron de tono, e incluso me preguntaron si estaba segura de querer ir. De paso, dejaron escapar que a mi hermana no le iba bien en la universidad y, como ella era más inteligente y tenía mejor juicio que yo lo pasaría peor. Obviamente me mantuve firme. Ellos no estaban felices, pero no podían hacer nada. La universidad fue mi salvación. Empecé a ser feliz. Seguía en contacto con mis padres y los visitaba en vacaciones, pero como se negaban a pagar nada, podía excusar no ir mucho debido al dinero. Durante ese tiempo evité presentarles a cualquier hombre, y mi hermana dejó de asistir a la universidad. Sé que no se graduó porque, nuevamente, habrían hecho un espectáculo de ello. Se mudó de regreso a casa, sin pagar ni las cuentas ni la renta, pero es diferente, dijeron mis padres, y comenzó a trabajar en la misma empresa que mi mamá, obviamente gracias a los contactos de ella. Todo esto mientras yo apenas podía ir de visita. Conocí a mi marido actual en la universidad. Nos enamoramos. No fue amor a primera vista, pero nos fuimos conociendo y después de unas semanas ya estaba prendada. Él supo de mi familia y juró que, si alguna vez llegaba el momento, no permitiría que arruinaran algo para mí. Fue la primera persona que realmente tomó mi lado. Los novios anteriores habían tratado de evitar enfrentamientos o no querían involucrarse. Él no. Cuando me pidió matrimonio nos sentamos a planear la boda. Siempre había querido una ceremonia íntima y sencilla. Él tenía algunos ahorros y su familia también estaba dispuesta a ayudar, así que no tuvimos problemas. Sin embargo, mis padres exigieron ser incluidos. Mi esposo les ofreció pagar solo lo que quisieran pagar, y sinceramente, yo estaba de acuerdo. Pero mi hermana tuvo una rabieta al escuchar que mi boda se planificaba sin ella en el centro. Exigió que mi ceremonia fuese en la misma fecha que la suya, o que ella fuese la segunda novia. Sí, así de ridículo. Aseguró que sería un sueño caminar por el pasillo conmigo, y no veía por qué no podía hacerlo. Mis padres, para sorpresa de nadie, intentaron convencerme de que lo permitiera. Será un hermoso momento entre hermanas, decían, como si alguna vez hubiéramos sido cercanas.
Mi esposo no lo toleró. Frente a ellos dijo: «Esto es ridículo. No hay forma de que compartan el pasillo. No arruinarán nuestra boda». Mis padres se ofendieron e intentaron regañarlo. Él se mantuvo firme. Les dijo que podían o no venir, pero que no habría segunda novia. Mi hermana chilló, lloró y dijo que se merecía ese momento. Les gritó que siempre había sacrificado por mí. Nunca sacrificó nada y que ahora era su turno. Mi esposo básicamente la ignoró. Les dijo que si seguían molestando, ni siquiera serían invitados. Mis padres retrocedieron un poco, pero no mucho. Pensamos que con eso todo estaba arreglado. Nosotros continuamos con los preparativos. El día del ensayo, mis padres aparecieron con mi hermana vestida de blanco, diciendo que tenían una sorpresa. Mi esposo supo inmediatamente que querían hacer una escena. Les preguntó por qué estaba de blanco, y mi madre respondió: «Hemos decidido que será lindo tener a las 2 hijas vestidas de novia. ¿Acaso no te agrada?». Él les dijo que no tenían permiso para arruinar la boda y que si querían hacerle una fiesta a mi hermana, podían planear una boda por su cuenta. Mi hermana gritó que era egoísta y que si no la dejábamos, ella nunca me hablaría de nuevo. Creo que pensé: ojalá. Mis padres rogaron y rogaron. Mi esposo se cansó y lo sacó de la reunión. Mi hermana tiró un ramo de flores y dijo que lo arruinaríamos todo. Mis suegros intentaron calmar la situación, diciendo que solo querían una boda sin drama. Mis padres se ofendieron por la insinuación de que ellos eran el drama. Luego vino la gota que derramó el vaso. Unas semanas antes de la boda, mis padres nos contactaron. Nos ofrecieron pagar toda la boda, devolver cualquier dinero que ya hubiésemos gastado, alquilar un mejor lugar y hacer todo más grande. Con una condición: mi hermana caminaría por el pasillo conmigo. Decían que así ella podría sentir lo que era casarse, que sus sueños de niña se cumplirían y que a mí no me afectaría en nada. Además, decían, podríamos ahorrar dinero, que podríamos hacer un viaje de lujo después y que sería una señal de agradecimiento por todo lo que mis padres habían hecho por mí. Yo estaba a punto de estallar, pero mi esposo sonrió, miró sus mensajes y dijo: «Claro, aceptamos. Suena razonable». Yo casi vomité. Sabía que estaba tramando algo. Después colgó y me explicó su plan. Dejaríamos que mis padres y mi hermana pensaran que habían ganado. Les diríamos que sí. Ellos pagarían todo. Les dejaríamos creer que caminaría junto a mi hermana. Luego, el día de la boda, la dejaríamos plantada. No iba a ser bonito, pero él estaba harto de que ellos intentaran arruinar nuestra felicidad. Yo tenía miedo de que esto creara un drama mayor, pero él insistió. Dijo que si los complacíamos y ella caminaba, se sentiría validada y seguiría tomando espacios en mi vida. Si en cambio la dejábamos en ridículo, quizá finalmente entendería que no podían manipularnos siempre. Dudé. Tenía miedo de la vergüenza, de la reacción de la familia y de que mis padres se vengaran. Pero luego recordé todas las humillaciones, todos los castigos injustos, todas las veces que hicieron mi vida miserable. Recordé que casi evitaron que fuera a la universidad, que acusaron a mis novios de coquetear con mi hermana, que me negaron amigos porque ella no tenía. En ese momento decidí que quería que supieran lo que era ser humillados y no creídos. Así que accedimos. Llamamos a mis padres y les dijimos que aceptábamos su oferta. Ellos estaban eufóricos. Mi hermana vino a mi casa al día siguiente con un vestido blanco enorme que compró con nuestro dinero. Fingí estar feliz. Mi madre lloraba diciendo lo orgullosa que estaba de su niña especial. Mi padre dijo que finalmente la familia se uniría. Todo fue nauseabundo. Por dentro hervía, pero no dejé que se notara. Mi esposo sonrió.
Les dio las gracias y les dijo que estaba emocionado. Mi hermana incluso me abrazó afectuosamente. Quería apartarla, pero me contuve. A partir de ahí siguieron los preparativos. Mis padres insistieron en participar en todo: la decoración, las flores, la comida. Les dejamos creer que tenían control, pero en realidad mi esposo estaba contactando en secreto al lugar, al catering y a todos para informarles que lo que pagaran mis padres, que así sería, pero que no podrían cambiar nuestras decisiones. Les dijimos a nuestros amigos y a parte de mi familia lo que planeábamos. Algunos quedaron horrorizados, otros se rieron y estuvieron completamente de acuerdo, especialmente mis primos, que habían visto todo lo que me hicieron. Mi suegro dijo que darles una cucharada de su propia medicina era lo mínimo. Un amigo cercano se ofreció a ayudar con un plan de seguridad. Nos aseguró que no importaba cuánto gritaran, no habría segunda novia en nuestro escenario. Una semana antes de la boda, mi hermana vino a practicar caminar conmigo. Quería que sincronizáramos pasos, que viéramos cómo posaría para las cámaras. Era absurdo. Llegó vestida como una novia, con un velo y un ramo. Mis padres, radiantes, gritaban lo hermoso que sería. Mi esposo fingió entusiasmo, pero yo tenía que ir al baño para no vomitar. En un momento, mientras mi hermana no estaba, mi madre me susurró: «Sé que siempre has estado celosa, pero confío en que no harás un escándalo. Será un día especial para tu hermana también». Yo asentí y casi exploté. ¿Celosa? Celosa de alguien que arruinó mi vida y que en el día más importante para mí se colaba como protagonista. Me juré que les haría pagar. Finalmente llegó el día. Nuestra boda sería en un lugar precioso con jardines. Mis padres pagaron buena parte, pero nosotros aún cubríamos mucho para asegurarnos control total. La ceremonia sería temprano, la recepción justo después. Mi esposo había contactado a un equipo de seguridad privado. Les instruyó que no dejaran entrar a ninguna persona no autorizada, y en especial que bloquearan a mi hermana si intentaba entrar con vestido de novia. Para despistar, dejamos que mis padres pensaran que solo habría una mujer en la entrada revisando lista. En realidad, había un guardia corpulento listo para evitar el desastre. También planeamos que mis damas de honor y algunos amigos crearían confusión si mis padres trataban de sabotear algo, para alejarlos del lugar. El día antes, mi hermana vino a Tata a entregarme un pequeño regalo. «Algo prestado», dijo. Era un broche feísimo que alguna tía le había dado. Insistió en que lo usara para que estuviera con nosotras en el altar. Lo acepté con falsa sonrisa y lo guardé en un cajón. Mi esposo, mientras tanto, tomó el vestido que habíamos comprado para mi hermana. Antes de que mis padres pudieran insistir en que lo lleváramos, hizo unas alteraciones y lo dobló mal, para que pareciera arruinado. Luego lo llevó a casa de mis padres. Mi hermana aún vive con ellos. Les mostró el vestido como prueba de que lo había arruinado. Les dijo que tenía que volver conmigo porque yo estaba furiosa y necesitaba calmarme. Les aseguró que nos veríamos en la boda. Hicimos todo para mantener nuestro verdadero plan en secreto. El día de la boda llegaron los invitados y mis padres, y vieron solo a una mujer con una lista. Parecía que todo estaba normal. Una vez que se sentaron, sacamos al verdadero guardia, un tipo que parecía un guardaespaldas. Le instruimos no dejar entrar a mi hermana y prometimos una generosa propina si mantenía nuestras instrucciones en secreto. No pasó mucho para que llegara el momento. Mis padres recibieron un mensaje. Mi hermana estaba a menos de 5 minutos. Mi papá señaló que la ceremonia comenzara. Mis damas de honor habían sido instruidas para seguir su señal sin consultarme, así que lo hicieron. Después de que todas tomaron su lugar, mi padre se colocó en la entrada a esperarme.
Mientras tanto, una amiga, que no era del cortejo, me texteó para que me preparara y evitar sospechas si mi esposo o damas empezaban a escribirme. Esta amiga, aliada de mi esposo, estaba ansiosa por agitar el drama y no le importaba no ser dama. Tan pronto como mi papá tomó su posición, empezó la canción nupcial. Las puertas se abrieron y entré. Mi papá se sorprendió al verme. Intentó mirar detrás de mí, pero no podía ver la entrada del lugar desde donde estábamos, así que no tenía idea de qué había pasado con mi hermana. Luego sonó su teléfono. Vi la identificación de la llamada y era ella. Me dejó con un murmullo de «surgió algo». Se escucharon jadeos y confusión en la sala. La amiga en el plan gritó «¿Qué pasó?». Yo mentí y dije con lágrimas «Me dijo que no se suponía que fuera yo aquí». Mi esposo y yo habíamos acordado que si mi padre me abandonaba, yo diría eso para hacerlo quedar lo peor posible. Las lágrimas no eran solo actuación. Realmente estaba herida y tratando de no llorar. La amiga entonces preguntó en voz alta, ¿qué quiso decir con que no deberías ser tú? Para que todos escucharan y lo difundieran. Luego dijo, voy a ver. Y salió corriendo. Planeamos esto para que creara caos con la seguridad e impidiera que mi padre regresara a detener la ceremonia. Eventualmente mi madre también se fue. En ese momento, el padre de mi esposo corrió rápidamente y tomó mi brazo. Había sido advertido de que podría necesitar hacerlo. Su carrera desesperada hacia mí me hizo sonreír. Caminé por el pasillo entre susurros mientras la gente comentaba lo que había pasado. Algunos se fueron a ver también. Cuando llegué a mi esposo, todo estaba bien. Me consoló, bromeando que mi cara triste era tan real que merecía un Oscar, y me aseguró que él se encargaría de mis padres por lo que habían hecho. Nos casamos sin más problemas. Mis padres no volvieron. Noté que mucha gente salía y volvía durante la fiesta, pero nadie se atrevió a decirme lo que estaba pasando. Alguien le susurró algo a mi esposo y él salió. Regresó más tarde con expresión furiosa, pero me susurró que necesitaba ir a esconderse antes de romper el personaje y empezar a sonreír. Funcionó. Aquí está el resumen que recibí luego de amigos, familia, del guardia y de mi esposo. Mi hermana llegó con un vestido de novia. El guardia se negó a dejarla entrar, tal como habíamos acordado. Le dijo que debía estar en el lugar equivocado porque ya había una novia. Sí, le dimos una buena propina como prometimos. Mi papá trató de amenazarlo con llamar a la policía, alegando que nunca lo había visto antes, así que no podía estar trabajando allí. El guardia aceptó llamar a la policía, ya que había sido contratado por nosotros y solo estaba haciendo su trabajo. Mi papá se dio cuenta de que sería demasiado tarde y trató de exigir que la dejaran entrar. En ese momento llegó la amiga del plan, empezó a gritar e insultar a mi hermana y a preguntar qué estaba pasando, básicamente ganando tiempo. Mi mamá llegó pronto seguida por otros. A esas alturas, el plan de mis padres para la boda estaba arruinado. Lo único que podían hacer ahora era controlar daños, porque todos los que se enteraban estaban horrorizados de que intentaran hacer eso. La gente empezó a gritar y regañarlos. Los tres naturalmente dijeron que no era un secreto y culparon a mi esposo. Cuando lo llamaron, mi esposo puso su mejor cara de confundido y lo negó todo. Para citarlo, gaslight, gatekeep, girlboss, ya jaja. Negó haber aceptado semejante plan ridículo. Cuando insistieron que sí, pidió pruebas y, por supuesto, no pudieron presentar ninguna. Todos los mensajes que podían mostrar eran sobre decisiones normales de la boda. Mi hermana gritaba, lloraba y aparentemente se sentó en el suelo dando patadas como una niña. Mi papá parecía querer golpear a mi esposo, pero el guardia y otras personas lo sujetaron.
Naturalmente afirmaron que no tenían pruebas porque mi esposo les dijo que no escribieran. Mi esposo se rió y dijo, «Vaya, qué conveniente, ¿no?». Luego repitió, «¿Por qué aceptaría algo tan retorcido?». Los destrozó verbalmente por ser malos padres y dijo que no permitiría que sus planes y mentiras arruinaran su boda. Luego volvió conmigo. Nadie les creyó. El lugar tenía cámaras, pero no quisieron mostrarme la grabación porque era solo para seguridad. Sin embargo, algunas personas grabaron partes. Ver a mis padres y a mi hermana ser despedazados verbalmente por todos fue delicioso. Después de años de ser yo la acusada y que nunca me creyeran, verlos recibir un poco de su propia medicina fue uno de los mejores regalos de boda. Mi madre lloraba, mi padre pasaba de púrpura a blanco, y mi hermana seguía en el suelo gritando y berreando. Insistían en que mi esposo estaba involucrado, pero la gente les seguía preguntando por qué él aceptaría, por qué no había pruebas y por qué querrían que mi hermana hiciera eso en mi boda. No tenían respuestas. Eventualmente les dijeron que se fueran y no tuvieron más opción que hacerlo. Según cuentan, mi papá tuvo que arrastrar a mi hermana porque se negaba a levantarse del suelo. De vuelta en la fiesta, la gente no me dijo nada en toda la noche. Supongo que querían protegerme, y tal vez porque era la novia y no una invitada cualquiera por una vez, todos hicieron un esfuerzo extra por ser amables, positivos y emocionados por todo. Mi esposo dice que toda la comida y bebidas caras que estaban comiendo ciertamente ayudó. Ja, ja, ja. Nos lo pasamos de maravilla. Él mantuvo la cara forzada de enojo solo un corto tiempo antes de romper en sonrisas otra vez. Después fuimos al hotel a dormir antes de partir de luna de miel. Hablando de eso, mis padres intentaron pagar nuestros boletos de avión, pero pensamos que era riesgoso, pues podrían cancelarlos o algo. Así que nos negamos. Desde entonces, los tres han intentado contactarme. He rechazado llamadas porque mi esposo insistió en mantener evidencia escrita. Un movimiento inteligente, porque mi hermana eventualmente me mandó mensajes. No repetiré lo que dijo, pues estaba muy desquiciada y no tenía mucho sentido. Pero lo importante es que me culpó por su humillación. Llamó a mi esposo un serpiente de dos caras que los engañó durante meses. Él quiere imprimir esa frase y colgarla en nuestra pared, jajaja. Y deseó, aunque también estaba segura, de que él me engañaría. Incluso insinuó que me engañaba con ella. Mi esposo tomó mi teléfono. Hizo capturas de pantalla de los registros de llamadas, de los mensajes de mi hermana y de algunos mensajes de mis padres, exigiendo que contestara, y lo envió todo al chat familiar. También envió capturas de los mensajes que ellos le habían enviado, donde lo insultaban y amenazaban. Pero él siguió con el rol de «están delirando, yo nunca acepté nada», e incluso les amenazó con demandarlos por difamación y acoso. Escribió un mensaje en el chat suplicando a mi familia que nos ayudaran, porque ahora me estaban acosando constantemente. Les rogó que detuvieran a mis padres y a mi hermana de arruinar nuestra luna de miel después de haber fracasado en arruinar nuestra boda. Terminó pidiéndoles que no compartieran nuestras ubicaciones para impedir que mis padres enviaran a mi hermana y luego alegaran que él había acordado pretender dormir con ella en nuestra suite de luna de miel. Sí, lo escribió así. Ja, ja, ja. Mi familia le aseguró que se encargarían, y desde entonces hemos tenido paz. Mi esposo está un poco decepcionado de que mi hermana no desobedeciera para poder llamarla otra vez y despedazarla, pero veremos si la paz dura. En resumen, aunque habría preferido tener una familia normal y amorosa en mi boda, al menos por una vez en mi vida, no solo no lograron arruinar algo significativo para mí, sino que me desquité con ellos.
Información extra. ¿Sé por qué me trataron así? Me han hecho esa pregunta muchas veces, así que supongo que se preguntarán lo mismo. Lo he reflexionado toda mi vida y todavía no lo sé. Intenté preguntar cuando era joven, pero ellos negaron cualquier diferencia y me regañaron por ser malagradecida, así que dejé de intentarlo. He considerado muchas posibilidades, pero basado en mis observaciones, creo que es esto. Yo no fui planeada. Tardaron mucho en tener a mi hermana, así que ella no solo fue deseada, sino como una niña milagro después de tanto tiempo. Sin embargo, dada nuestra poca diferencia de edad, creo que no esperaban tener otra hija tan pronto, ni con tanta facilidad, y no usaron protección adecuada después del nacimiento de mi hermana. Tal vez no se dieron cuenta de que mi mamá estaba embarazada hasta que fue demasiado tarde, así que se vieron con un bebé no planeado, mientras aún lidiaban con una recién nacida. No son adinerados, así que tener un gasto extra no ayudó, y me resentían. Pero eso es solo mi conjetura. En cualquier caso, he aceptado que la razón no importa realmente. Lo que me hicieron no tenía justificación, fuese cual fuese. ¿Realmente pensaron que esto funcionaría? Mi esposo y yo tenemos una teoría de que nunca tuvieron la intención de hacerlo. Creemos que mi hermana hizo un berrinche porque yo me casaba primero, cuando ella apenas tiene citas, y ellos le propusieron esa idea descabellada a mi esposo. No querían pagar mi boda y no pensaron que aceptaríamos, o que ni siquiera se vería bien para ellos hacerlo. Al sugerirlo y ser rechazados, podrían quedar como los buenos ante mi hermana, mientras tenían excusa para no darme un centavo. Pero luego, mi esposo aceptó y no pudieron retractarse sin arriesgarse a que mi hermana se volteara contra ellos. Gracias por escuchar mi historia. Si no te has suscrito aún, por favor, hazlo y activa la campanita de notificaciones para seguir recibiendo más historias impactantes de la vida real que suceden a tu alrededor.